Vivía en mi casa, dormía en mi cama, desayunaba en mi cocina. Pero había algo que no encajaba, ya no podía entrar a todas las habitaciones. No porque alguien me lo prohibiera con palabras, no porque hubiera cerraduras nuevas o letreros en la puerta. Simplemente, ya no podía. Había espacios donde mi presencia incomodaba. Lugares donde antes era normal que estuviera y ahora se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible. Al principio pensé que era una sensación mía, una paranoia absurda que uno se inventa cuando envejece, cuando empieza a dudar de su memoria y de su lugar en el mundo. Me repetía que seguía siendo mi casa, que nadie me la había quitado, que todo estaba exactamente igual. Pero no lo estaba. La primera vez que lo noté fue algo mínimo. Caminé por el pasillo como siempre, con la intención de entrar a una habitación que durante años había sido solo mía. No había llave, no había puerta cerrada. Aún así, me detuve antes de cruzar el umbral. No supe por qué. Fue una incomodidad seca en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Me quedé ahí parado unos segundos, escuchando el silencio, sintiéndome fuera de lugar en mi propia casa. Al final entré, pero lo hice despacio, como quien pide permiso sin decirlo. Y ese fue el momento exacto en el que algo cambió, aunque todavía no lo sabía. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces con la sensación de que había olvidado algo importante, algo grave, pero cada vez que intentaba recordarlo, mi mente se quedaba en blanco. Pensé en papeles, en firmas, en conversaciones que tal vez no había tomado en serio. Pensé en lo fácil que es confiar cuando se trata de familia, cuando se trata de personas que has ayudado toda tu vida. Me dije que estaba exagerando. Que uno no pierde su casa de un día para otro sin darse cuenta. Que eso solo pasa en historias ajenas, en noticias lejanas, nunca en la vida propia. Los días siguientes empecé a notar más cosas. Comentarios sueltos, frases dichas al pasar. Eso no hace falta que lo revises. Yo me encargo. Déjalo así, es mejor. Nadie levantaba la voz. Nadie discutía conmigo. Era peor que eso. Era una amabilidad excesiva, casi cuidadosa, como si yo fuera alguien frágil, alguien que ya no debía preocuparse por decisiones importantes. Yo asentía, porque no quería parecer desconfiado. Porque admitir que algo no iba bien implicaba aceptar que tal vez había cometido un error del que no había vuelta atrás. Intenté convencerme de que todo seguía siendo normal. Seguía pagando cuentas, seguía recibiendo correo, seguía viviendo ahí. Pero había detalles que me descolocaban. Cosas que antes estaban abiertas y ahora aparecían ordenadas de otra manera. Documentos que ya no encontraba donde siempre. Objetos movidos del lugar sin que nadie lo mencionara. Cuando preguntaba, las respuestas eran vagas, tranquilizadoras, siempre acompañadas de una sonrisa que no terminaba de llegar a los ojos. No te preocupes. Es por tu bien. Ya hablamos de eso. Ese ya hablamos de eso empezó a perseguirme. Yo no recordaba haber hablado de nada. Al menos no de eso. No recordaba haber tomado decisiones tan importantes. Y sin embargo, todos parecían seguros de que sí. De que yo había estado de acuerdo. De que lo había entendido perfectamente. Me pregunté si era posible que hubiera firmado algo sin darle importancia, algo que en su momento me explicaron como un simple trámite, una formalidad sin consecuencias. Me pregunté cuántas veces en la vida uno firma confiando, sin leer del todo, sin imaginar que esas hojas algún día se convertirían en una frontera. Una tarde intenté entrar de nuevo a esa habitación. Esta vez no fue solo una sensación. Alguien estaba dentro. Se giró al verme y, por un segundo, vi algo que no había visto antes, sorpresa. No porque yo estuviera ahí, sino porque no esperaban que entrara. El silencio se volvió espeso. Nadie me dijo que me fuera. No hizo falta. Me quedé parado, incómodo, consciente de cada paso que daba sobre el piso, consciente de que ya no era bienvenido en un espacio que había sido mío durante años.
Salí sin decir nada, con una presión en el pecho que no supe explicar. Ahí entendí que el problema no era una habitación. Era algo mucho más grande. Algo que no se arreglaba hablando ni recordando mejor. Algo que había ocurrido sin ruido, sin discusiones, sin amenazas. Algo que se había construido poco a poco, mientras yo confiaba, mientras yo cedía, mientras pensaba que proteger a los míos era más importante que protegerme a mí mismo. Esa noche me senté solo en la sala, mirando alrededor, tratando de reconocer mi propia casa. Todo estaba en su lugar. Y, sin embargo, yo ya no lo estaba. Fue entonces cuando me hice la pregunta que no quería enfrentar: ¿y si ya no soy el dueño de nada aquí? No en los papeles, no en las decisiones, no en las habitaciones que ahora me incomodan. ¿Y si sigo viviendo bajo este techo solo porque alguien lo permite? La idea me heló la sangre. Porque no se trataba de perder una casa. Se trataba de perder autoridad, identidad, voz. De seguir respirando en un lugar que ya no te pertenece, esperando no estorbar demasiado. Esa fue la noche en que decidí empezar a recordar. A reconstruir cada conversación, cada firma, cada favor que hice sin hacer preguntas. Porque algo era seguro, no había llegado a este punto por accidente. Y si no entendía cómo había empezado todo, nunca iba a entender cómo había terminado viviendo en mi propia casa, como un invitado. Empecé por lo más sencillo, los recuerdos que todavía se sentían firmes, aquellos que no podían haberse distorsionado con el tiempo. Recordé el día en que me pidieron ayuda. No fue una escena dramática ni una conversación solemne. Fue una tarde común, de esas que no se quedan grabadas por nada especial. Estábamos sentados alrededor de la mesa, hablando de cosas prácticas, de gastos, de planes a futuro. Yo escuchaba más de lo que hablaba, como siempre. En algún momento apareció un folder delgado, casi inofensivo. Me dijeron que era solo para organizar mejor las cosas, para evitar problemas después. Palabras suaves, tranquilizadoras. Es lo más lógico. Así todos estamos tranquilos. Nadie parecía nervioso. Nadie parecía esconder nada. Y yo, que siempre había sido el que resolvía, el que daba la cara, asentí sin sentir que estuviera entregando nada. Recuerdo haber tomado el bolígrafo con naturalidad. No sentí peso en la mano. No sentí esa duda que uno siente cuando algo no encaja. Firmé porque confiaba. Porque durante años había hecho lo mismo, ayudar sin preguntar demasiado, creyendo que el bienestar de los míos era una extensión del mío. No leí cada línea. No porque no supiera hacerlo, sino porque no pensé que fuera necesario. Nunca lo era. O al menos eso creía entonces. Cuando terminé, alguien cerró el folder con una sonrisa rápida, como si el asunto ya no mereciera atención. Cambiaron de tema casi de inmediato. Hablamos de la cena, del clima, de un problema menor que no importaba. Yo no volví a pensar en ese papel durante mucho tiempo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque nunca me dieron motivos para recordarlo. Hasta ahora. Mientras reconstruía esa escena, empecé a notar algo incómodo. No recordaba haber recibido una copia. Tampoco recordaba haber preguntado dónde quedaban esos documentos. Siempre había sido ordenado con mis cosas, pero ese día no guardé nada. Simplemente seguí con mi vida. Me pregunté cuántas veces más había hecho lo mismo sin darle importancia. Cuántas pequeñas decisiones, aparentemente irrelevantes, habían ido sumando hasta construir esta sensación de desplazamiento que ahora no me dejaba en paz. Decidí buscar. No de forma directa, no todavía. Empecé revisando cajones, carpetas viejas, sobres amarillentos con fechas que ya casi no reconocía. Lo hice con calma, tratando de no parecer sospechoso, aunque no había nadie mirándome. Cada papel que sacaba me recordaba que mi vida había estado ahí, registrada en contratos, recibos, notas escritas a mano. Pero no encontré nada reciente.
Nada que explicara por qué ahora tenía que pedir permiso con el cuerpo para moverme por mi propia casa. Ese mismo día noté otro detalle. El correo había sido revisado antes de que yo lo viera. No era algo nuevo, pero esta vez me detuve a pensarlo. Cartas abiertas con cuidado, sobres doblados con precisión. Todo parecía hecho con buena intención, pero también con una seguridad que me dejó inquieto. Como si ya no fuera necesario consultarme. Como si yo fuera el último en enterarme de cosas que me involucraban directamente. Pensé en preguntar, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a confirmar lo que empezaba a sospechar. Tal vez la vergüenza de admitir que podía haber sido ingenuo. Preferí observar. Escuchar. Empecé a prestar atención a conversaciones que antes me parecían irrelevantes. A frases dichas en voz baja, a miradas rápidas cuando entraba a una habitación. No eran gestos de culpa. Eran gestos de costumbre. Y eso era lo más inquietante de todo. Una noche escuché mi nombre desde el otro lado de una puerta. No estaban hablando mal de mí. No estaban planeando nada oscuro, al menos no de la forma en que uno imagina. Hablaban de mí como se habla de alguien que no está presente, aunque yo estuviera ahí, a pocos metros. Comentaban decisiones tomadas, acuerdos cerrados, cosas que ya estaban resueltas. Mi opinión no era necesaria. No porque no importara, sino porque, según ellos, ya había sido dada. Ahí sentí por primera vez una mezcla de enojo y tristeza que me dejó sin aire. No era rabia explosiva. Era algo más lento, más pesado. La comprensión de que tal vez había cedido más de lo que creía. De que la confianza, esa palabra tan noble, podía convertirse en una herramienta silenciosa para apartarte sin que te dieras cuenta. Me pregunté en qué momento había dejado de ser parte de las decisiones importantes. En qué punto había pasado de ser el eje a ser una nota al margen. Intenté recordar si alguien me había explicado con claridad qué estaba firmando. Si me habían hablado de consecuencias, de límites, de cambios. No encontré ese recuerdo. Solo recordaba frases vagas, dichas con tono amable, como si no valiera la pena entrar en detalles. Y yo acepté. Porque siempre había aceptado. Porque discutir nunca había sido mi forma de cuidar a los míos. Al día siguiente decidí enfrentar una pequeña prueba. Algo mínimo, casi insignificante. Intenté cambiar una rutina establecida sin avisar. Quise mover algo que siempre había estado bajo mi control. La reacción fue inmediata. No violenta, no agresiva. Solo una corrección suave, casi automática. Eso ya no se hace así. No te preocupes, nosotros lo vemos. Me quedé callado, observando cómo retomaban el control con naturalidad. No hubo discusión porque, para ellos, no había nada que discutir. Ese momento confirmó lo que temía. No se trataba de una habitación cerrada ni de un papel olvidado. Se trataba de un cambio de rol. De una transición silenciosa en la que yo había participado sin saberlo. Había firmado algo que me había colocado en otro lugar, uno más pequeño, más cómodo para los demás. Y ahora, cada vez que intentaba recuperar un espacio, físico o simbólico, me encontraba con esa barrera invisible que nadie se molestaba en explicar. Esa noche volví a sentarme en la sala, con la misma sensación de la vez anterior, pero ahora con una claridad dolorosa. No estaba perdiendo la memoria. No estaba imaginando cosas. Algo había ocurrido, y había ocurrido con mi consentimiento, aunque no con mi comprensión. Me di cuenta de que el verdadero problema no era descubrir que había firmado, sino aceptar que lo había hecho sin pensar que algún día tendría que pagar el precio. Miré alrededor, a los objetos que había comprado, a las paredes que había pintado con mis propias manos. Todo seguía ahí, intacto. Pero yo ya no era el mismo dentro de ese espacio. Me sentía como alguien que vive entre sus propias pertenencias sin tener derecho a decidir sobre ellas. Como un huésped permanente que no sabe cuándo llegará el día en que le pidan que se retire del todo.
Supe entonces que no podía seguir fingiendo. Que observar en silencio solo iba a empeorar las cosas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con ese papel, con esa firma que en su momento no significó nada y que ahora parecía explicarlo todo. Pero también sabía que hacer la pregunta equivocada, en el momento equivocado, podía cerrar aún más las puertas que ya empezaban a alejarse de mí. Así que decidí esperar un poco más. Reunir pruebas, aunque fueran solo recuerdos. Prepararme para una conversación que intuía no iba a ser sencilla. Porque si algo estaba claro, era que la confianza que me había llevado hasta ahí ya no podía ser la misma. Y aunque todavía no sabía cómo, tenía que encontrar la forma de recuperar algo que nunca pensé que podía perder, el derecho a estar plenamente en mi propia casa. Los días siguientes me dediqué a observar con más atención de la que jamás había puesto en mi propia vida. Dejé de hacer preguntas evidentes y empecé a escuchar los silencios, a notar los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Descubrí que el control no siempre se ejerce con órdenes claras, sino con rutinas que se imponen poco a poco hasta volverse incuestionables. Ya no se me pedía opinión sobre nada importante. Simplemente se me informaba cuando se consideraba necesario y casi siempre cuando ya no había nada que decidir. Empecé a sentirme torpe dentro de mi propia casa. No porque no supiera dónde estaban las cosas, sino porque parecía que cualquier movimiento mío rompía una coreografía perfectamente ensayada. Si me adelantaba a hacer algo, alguien aparecía para decirme que ya estaba resuelto. Si sugería una alternativa, la respuesta era una sonrisa paciente, como la que se le dedica a un niño que no entiende del todo cómo funcionan las cosas. Esa condescendencia silenciosa me dolía más que un reproche directo. Una tarde decidí sentarme con calma y repasar mentalmente cada favor que había hecho en los últimos años. Cada ayuda, cada apoyo económico, cada decisión tomada pensando en el futuro de todos. Me di cuenta de que siempre había actuado con la idea de que la casa era un espacio compartido, pero con una base clara, yo seguía siendo el responsable final. Ahora esa base se había desdibujado. No porque alguien me la hubiera arrebatado a la fuerza, sino porque yo mismo la había cedido sin exigir límites. Recordé conversaciones en las que me decían que ya no tenía que preocuparme tanto, que ahora podía descansar. En su momento sonaban como palabras amables, casi un alivio. Hoy se me revelaban como el inicio de una transición que nunca me explicaron del todo. Descansar, entendí ahora, significaba retirarme. Dar un paso atrás. Dejar que otros decidieran por mí, incluso cuando esas decisiones me afectaban directamente. Intenté hablar con uno de ellos, el que siempre había sido más cercano, el que pensé que todavía me vería como antes. Elegí un momento tranquilo, sin prisas. Le pregunté, con cuidado, si había algo que yo no estuviera entendiendo. La respuesta fue inmediata y desconcertante. Me aseguró que todo estaba bien, que no había ningún problema, que yo siempre sería parte de la casa. Pero algo en su tono me hizo sentir más lejos que nunca. No hablaba como alguien que pide permiso. Hablaba como alguien que tranquiliza a otro para que no interfiera. Esa conversación me dejó un sabor amargo. No porque hubiera sido dura, sino porque fue demasiado suave. Me di cuenta de que cualquier intento de confrontación directa iba a ser neutralizado con calma, con buenas palabras, con frases que no dejaban espacio para el desacuerdo. Era una forma elegante de cerrarme el paso sin decirlo. Y lo peor era que yo no tenía una acusación concreta que hacer. Solo una sensación creciente de haber sido desplazado. Esa noche volví a revisar mis papeles. No buscando ya un documento específico, sino tratando de entender cómo había llegado a este punto. Me encontré con contratos antiguos, con firmas que reconocía sin problema. Todo eso tenía sentido. Pero el vacío reciente, la ausencia de documentos nuevos, me inquietaba cada vez más. ¿Dónde estaba ese papel? ¿Quién lo guardaba? ¿Por qué yo no tenía acceso a algo que me involucraba de forma tan directa?
Empecé a sospechar que el problema no era solo la casa. Había algo más amplio, algo que tocaba mi autonomía en general. Noté que incluso decisiones pequeñas sobre mi propio tiempo eran ahora motivo de comentario. Si salía, preguntaban a dónde iba. Si volvía tarde, alguien parecía haber estado pendiente. No lo hacían con mala intención, o al menos así lo presentaban. Era cuidado, decían. Preocupación. Pero yo lo sentía como vigilancia. Me pregunté cuándo había pasado de ser el que cuidaba a ser el cuidado. De ser el que tomaba decisiones a ser el que debía ser protegido de ellas. Esa inversión de roles, que en teoría debería sentirse natural con los años, en mí generaba una resistencia profunda. No porque negara el paso del tiempo, sino porque nunca me habían preguntado si estaba listo para ceder ese lugar. Un detalle terminó de inquietarme. Escuché una conversación telefónica en la que hablaban de mí con alguien externo. Un tono formal, casi administrativo. Mencionaron mi nombre completo, seguido de frases que no alcancé a entender del todo. No era una charla familiar. Era otra cosa. Algo que involucraba a terceros, a trámites, a decisiones que claramente no se estaban tomando conmigo. Sentí un escalofrío al pensar que mi vida podía estar siendo gestionada como un asunto más, sin que yo estuviera presente. Esa noche me sentí cansado de una forma distinta. No era el cansancio físico de los años, sino el agotamiento de sentir que estaba perdiendo terreno sin saber cómo defenderme. Me pregunté si era demasiado tarde para recuperar lo que había entregado. Si una firma, hecha en un momento de confianza, podía revertirse. O si ya estaba atrapado en una estructura que otros habían construido con paciencia y previsión. Miré las puertas de la casa, una por una. Ninguna estaba cerrada con llave. Sin embargo, cada vez había más espacios a los que no me atrevía a entrar sin sentirme fuera de lugar. Entendí que el verdadero encierro no necesitaba cerraduras. Bastaba con cambiar las reglas sin anunciarlas. Bastaba con que todos, menos yo, supieran cuál era mi nuevo lugar. Fue entonces cuando me hice una promesa silenciosa. No iba a gritar. No iba a acusar sin pruebas. Pero tampoco iba a seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que saber que había firmado. Tenía que entender hasta dónde llegaban las consecuencias de ese acto aparentemente inofensivo. Porque si no lo hacía, corría el riesgo de despertar un día y descubrir que ya no quedaba ningún espacio en esa casa, ni en esa vida, que pudiera llamar realmente mío. Decidí que seguir esperando solo iba a jugar en mi contra. No podía depender únicamente de recuerdos difusos y sensaciones incómodas. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera tocar, leer, entender. Así que empecé por el único lugar donde todavía sentía que tenía cierto control, mis viejas libretas, mis archivos personales, los apuntes que había guardado durante años. No buscaba pruebas de una traición abierta, sino indicios, pequeños rastros de decisiones tomadas sin mí. Mientras revisaba, me di cuenta de algo perturbador. Mi letra aparecía una y otra vez, firme, clara, reconocible. Pero en los documentos más recientes, mi firma ya no estaba acompañada de explicaciones escritas por mí. Antes solía anotar fechas, motivos, aclaraciones. Era mi forma de asegurarme de entender lo que estaba haciendo. En esos papeles no había nada de eso. Solo mi nombre al final, aislado, como si hubiera sido añadido por costumbre, no por convicción. Recordé que, después de aquella tarde del folder, hubo otros momentos similares. Reuniones breves, comentarios rápidos, decisiones que se tomaban para ahorrar tiempo. Yo confiaba en que alguien más se encargara de los detalles. No me di cuenta de que estaba renunciando, poco a poco, a la información. Y sin información, cualquier firma se vuelve peligrosa. Una mañana decidí dar un paso más arriesgado. Aproveché que la casa estaba casi vacía y entré a un cuarto que ya no sentía como mío, pero que sabía que guardaba documentos importantes. No forcé nada. No escondí nada.
Entré como siempre había entrado, con la sensación de estar cruzando una frontera no declarada. Revisé cajones, carpetas, sobres. Y ahí, entre papeles perfectamente ordenados, encontré algo que me heló la sangre. No era el documento en sí, sino una copia parcial. Un encabezado, algunos términos legales, mi nombre repetido varias veces. No entendí todo, pero sí lo suficiente para saber que no se trataba de un simple trámite. Hablaba de representación, de autorización, de decisiones que podían tomarse en mi nombre. Sentí un nudo en el estómago. Eso explicaba muchas cosas. Demasiadas. Me senté en la cama, con el papel en la mano, tratando de no sacar conclusiones apresuradas. Tal vez había una explicación. Tal vez yo mismo había pedido eso en algún momento. Pero por más que lo intenté, no logré recordar una conversación clara en la que hubiera aceptado algo así con pleno conocimiento. Lo único que recordaba era confianza. Y ahora esa confianza se me antojaba ingenua, peligrosa. Escuché pasos en el pasillo y guardé el papel de inmediato. No quería que me encontraran ahí, revisando cosas que, aunque seguían siendo mías, ya no parecían estar bajo mi control. Salí del cuarto con el corazón acelerado, fingiendo normalidad. Nadie dijo nada. Nadie me preguntó qué hacía. Pero sentí las miradas, ese tipo de atención silenciosa que confirma que has cruzado un límite. Durante el resto del día no pude pensar en otra cosa. Esa palabra, representación, resonaba en mi cabeza. ¿Representarme en qué? ¿Hasta dónde llegaba ese poder? ¿Qué decisiones podían tomar sin consultarme? Empecé a entender por qué ya no se me pedía opinión. Legalmente, tal vez, ya no era necesaria. Y esa idea me resultó devastadora. Pensé en confrontarlos con el papel, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Intuí que hacerlo sin entender completamente lo que tenía enfrente podía volverse en mi contra. Si había algo firmado, algo legal, una confrontación impulsiva solo confirmaría que yo estaba fuera del juego. Necesitaba información, no discusiones. Esa noche volví a escuchar conversaciones a media voz. Esta vez presté atención a palabras sueltas, trámites, bancos, autorizaciones. Mi nombre aparecía de forma recurrente, pero siempre como un asunto que otros manejaban. Nadie parecía dudar. Nadie parecía incómodo. Todo estaba ya asumido. Y yo, sentado a pocos metros, me sentía invisible. Me pregunté si alguna vez alguien se había detenido a pensar en cómo me sentiría. O si, en su lógica, todo estaba justificado porque era lo mejor. Esa frase empezó a perder su valor para mí. ¿Lo mejor para quién? ¿A costa de qué? Entendí que el problema de fondo no era la intención, sino la falta de consentimiento real. Yo había dicho que sí, pero sin entender el alcance de ese sí. Esa madrugada no dormí. Me levanté varias veces a revisar el papel escondido, como si fuera a cambiar por sí solo. No lo hizo. Cada vez que lo leía, más claro me quedaba que había firmado algo que permitía a otros decidir por mí. No solo sobre la casa, sino sobre aspectos más amplios de mi vida. Y eso explicaba por qué ahora me sentía un invitado, un espectador de decisiones que antes me pertenecían. Al amanecer tomé una decisión. No iba a seguir recopilando fragmentos a escondidas. Necesitaba ver el documento completo. Necesitaba saber exactamente qué había firmado y cuándo. Aunque eso implicara enfrentar verdades que prefería no conocer. Porque seguir viviendo en la incertidumbre, esperando no molestar, ya no era una opción. Sabía que el siguiente paso iba a cambiarlo todo. Que una vez que tuviera el documento frente a mí, ya no podría fingir que no pasaba nada. Y aunque una parte de mí temía lo que iba a descubrir, otra parte, más firme, entendía que la ignorancia era el verdadero encierro. Conseguir el documento completo no fue inmediato. Tuve que esperar, observar, elegir el momento justo.
No podía pedirlo directamente sin levantar sospechas, así que opté por algo más discreto. Aproveché una mañana en la que la casa estaba en silencio, cuando todos parecían ocupados con sus rutinas. Fui al lugar donde guardaban los papeles importantes, ese espacio que antes había sido compartido y que ahora se sentía ajeno. Abrí la carpeta correcta casi sin buscar, como si una parte de mí ya supiera exactamente dónde estaba lo que necesitaba. Ahí estaba. El documento completo. Varias páginas, lenguaje técnico, términos que no se usan en conversaciones familiares. Mi nombre aparecía una y otra vez, acompañado de palabras que me resultaban inquietantes. Autorizo. Delego. Faculto. Cada línea parecía alejarme un poco más de la imagen que tenía de mí mismo como alguien con control sobre su vida. No era un simple permiso temporal. Era algo más profundo, más amplio, pensado para durar. Me senté a leer con cuidado, obligándome a no pasar nada por alto. A medida que avanzaba, entendí la magnitud del error. Había otorgado poder para tomar decisiones importantes en mi nombre, sin necesidad de consultarme en cada caso. No se trataba solo de la casa. Incluía asuntos financieros, administrativos, decisiones que podían cambiar mi día a día sin que yo tuviera voz directa. Todo estaba ahí, claro, legal, perfectamente redactado. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber firmado algo así sin leerlo con atención. Rabia por darme cuenta de que nadie se había detenido a explicarme el alcance real de ese documento. Me habían hablado de ayuda, de tranquilidad, de evitar problemas. Nunca de renunciar a mi autonomía. Nunca de convertirme en alguien representado, administrado, gestionado. Seguí leyendo, buscando algún límite, alguna cláusula que me devolviera tranquilidad. Algo que dijera que ese poder podía retirarse fácilmente, que mi palabra seguía siendo necesaria. Lo que encontré fue lo contrario. Revocar ese documento no era imposible, pero tampoco sencillo. Requería trámites, explicaciones, posiblemente conflictos. No era un favor que se pudiera deshacer con una conversación incómoda. Era una decisión que había cambiado las reglas del juego. En ese momento entendí muchas cosas. Entendí por qué ya no se me pedía opinión. Por qué ciertas decisiones se tomaban sin consultarme. Por qué había habitaciones, conversaciones y documentos de los que yo parecía estar excluido. No era solo una cuestión de respeto o de dinámica familiar. Era legal. Yo mismo había autorizado ese desplazamiento. Cerré la carpeta con cuidado, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. Guardé todo exactamente como lo encontré. No quería que notaran que había visto el documento. Aún no. Necesitaba tiempo para procesarlo, para pensar en el siguiente paso. Salí del cuarto con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Ya no podía decir que no sabía. Ya no podía refugiarme en la duda. Durante el resto del día actué con normalidad, o al menos lo intenté. Participé en conversaciones, asentí cuando me hablaban, sonreí cuando era necesario. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada gesto amable me parecía ahora una confirmación de que el sistema ya estaba en marcha. De que yo ocupaba un lugar distinto, cuidadosamente diseñado para que no ofreciera resistencia. Por la noche, alguien me comentó un plan que ya estaba decidido. Algo que afectaba directamente mi rutina. No me pidieron opinión. Solo me informaron, con el mismo tono tranquilo de siempre. Esta vez no pude evitarlo. Pregunté por qué no se me había consultado antes. La respuesta fue inmediata, casi automática: es lo mejor, ya está hablado. Esa frase, tan familiar, cayó como un golpe. Ya no era solo una sensación. Era una realidad respaldada por papeles. Me quedé callado, midiendo mis palabras. Quise decir que no estaba de acuerdo, que no me parecía correcto. Pero algo me detuvo. Sabía que, en ese momento, mi desacuerdo tenía poco peso.
Legalmente, al menos, ya no era decisivo. Y esa comprensión me dejó una sensación de impotencia que nunca había experimentado antes. Esa noche apenas pude dormir. Me pregunté si alguna vez podría recuperar lo que había cedido. Si todavía era posible volver a ser el que tomaba decisiones en su propia vida. O si ese documento marcaba el inicio de una etapa irreversible en la que mi rol se limitaría a aceptar, a adaptarme, a no incomodar. Miré el techo durante horas, repasando cada línea leída, cada palabra técnica que ahora tenía un peso concreto. Pensé en cómo algo tan silencioso, tan aparentemente inofensivo, podía transformar una vida entera. No hubo discusiones, no hubo amenazas. Solo un papel y una firma. Al amanecer entendí que ya no bastaba con saber la verdad. Tenía que decidir qué hacer con ella. Seguir callado significaba aceptar definitivamente mi nuevo lugar. Hablar, confrontar, intentar revertirlo, implicaba un conflicto que podía fracturar lo que aún quedaba en pie. Y por primera vez, me di cuenta de que el mayor miedo no era perder la casa, sino perder a las personas por las que había confiado. Pasaron un par de días antes de que me atreviera a decir algo. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba ordenar mis emociones. Había una parte de mí que quería gritar, exigir explicaciones, reclamar lo que sentía como una injusticia. Pero también había otra, más cansada, que entendía que las cosas ya no se resolvían con autoridad ni con golpes en la mesa. Si quería recuperar algo, tenía que hacerlo con cuidado. Con inteligencia. Con palabras precisas. Elegí un momento aparentemente inofensivo. Una conversación cotidiana, sin testigos innecesarios. Mencioné el documento como quien menciona algo trivial, casi por curiosidad. Dije que había encontrado unos papeles antiguos y que quería aclarar algunas dudas. El cambio fue inmediato. No en las palabras, sino en el ambiente. La respuesta fue rápida, demasiado preparada. Me dijeron que no me preocupara, que todo estaba en orden, que ya lo habíamos hablado en su momento. Les pedí que me explicaran, con calma, qué significaba exactamente ese documento. No levanté la voz. No acusé. Solo pedí claridad. Hubo una pausa breve, incómoda. Luego vino el discurso que ya empezaba a conocer, que era para ayudarme, que así todo era más fácil, que yo no tenía que cargar con preocupaciones innecesarias. Escuché sin interrumpir, aunque por dentro sentía que cada frase me empujaba un poco más fuera del centro de mi propia vida. Cuando pregunté por qué no recordaba haber entendido algo tan importante, la respuesta fue aún más reveladora. Me dijeron que yo estaba de acuerdo, que había sido mi decisión, que incluso había agradecido la ayuda. No lo dijeron con malicia. Lo dijeron con seguridad. Como si esa versión de los hechos fuera incuestionable. Como si mi duda actual fuera una rareza, no una señal de alarma. Intenté explicar cómo me sentía. Les hablé de esa sensación de no pertenecer del todo, de no poder moverme libremente por mi propia casa sin sentirme observado. No esperaba una disculpa, solo comprensión. Lo que recibí fue preocupación. No por la situación, sino por mí. Me miraron como si mis palabras confirmaran algo que ya sospechaban. Como si mi malestar fuera una prueba de que el documento había sido necesario. Ahí entendí algo fundamental. Para ellos, yo ya no era una parte activa del problema, sino una variable a gestionar. Mi incomodidad no era una señal de injusticia, sino un síntoma que había que controlar con paciencia. Me dijeron que descansara, que no me angustiara por cosas que ya estaban resueltas. Que confiara. Otra vez esa palabra. Salí de esa conversación con una sensación de derrota silenciosa. No porque me hubieran callado, sino porque habían invalidado mi experiencia sin discutirla. No hubo un te equivocaste, sino un no te preocupes. Y eso era peor. Porque no dejaba espacio para el desacuerdo. Solo para la resignación. Esa tarde noté cambios sutiles. Más cuidado al hablar delante de mí.
Más sonrisas forzadas. Menos información compartida. No me castigaban ni me excluían abiertamente, pero el mensaje era claro, había cruzado una línea. Al cuestionar el documento, había puesto en riesgo una estructura que ya funcionaba sin mí. Me sentí más solo que nunca, incluso rodeado de gente. Pensé en lo fácil que había sido llegar hasta ahí y en lo difícil que parecía salir. La firma, ese gesto tan simple, ahora se erguía como una barrera legal y emocional. Me pregunté si había subestimado el poder de un papel, si había creído que la confianza bastaba para protegerme. Esa noche volví a mirar las habitaciones prohibidas, no porque alguien me hubiera dicho que no entrara, sino porque sabía que hacerlo solo reforzaría la idea de que ya no entendía mi lugar. Me di cuenta de que el control más efectivo no era el que se imponía, sino el que lograba que tú mismo te limitaras. Me senté en silencio, con la certeza de que la confrontación directa no iba a devolverme lo que había perdido. Si quería cambiar algo, tendría que hacerlo de otra forma. Más lenta. Más estratégica. Porque ahora sabía que no solo estaba luchando contra decisiones pasadas, sino contra una narrativa instalada, la de que yo ya no estaba en condiciones de decidir por mí mismo. Y mientras esa idea empezaba a tomar forma en la mente de los demás, comprendí que el verdadero peligro no era el documento, sino lo que representaba. Una versión de mí que otros habían aceptado como definitiva. Una versión que, si no hacía algo pronto, podía convertirse en la única. Después de esa conversación entendí que ya no bastaba con sentirme incómodo. La incomodidad podía ser interpretada como fragilidad, como confusión, como una señal más de que otros debían decidir por mí. Tenía que cambiar la forma en que me movía dentro de la casa, dentro de las conversaciones, dentro de esa nueva realidad que habían construido sin avisarme. No podía mostrar desesperación. No podía insistir. Tenía que parecer tranquilo, incluso agradecido, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Empecé a medir cada palabra. A responder con calma. A asentir cuando me explicaban planes que yo no había elegido. Noté que esa actitud relajaba el ambiente. Las miradas se suavizaban, las conversaciones volvían a fluir. Era como si, al aceptar mi nuevo papel sin resistencia, todo regresara a una normalidad falsa pero funcional. Y en ese silencio cómodo, empecé a pensar. Si había firmado algo que me quitaba poder, también debía existir una forma de recuperarlo. Tal vez no inmediata. Tal vez no sencilla. Pero ningún documento es eterno si quien lo firmó sigue siendo capaz de decidir. El problema era que ya no me veían así. Y cambiar esa percepción iba a ser tan importante como cualquier trámite legal. Comencé por observar cómo me trataban cuando parecía estar bien. Cuando no hacía preguntas incómodas. Me di cuenta de que la preocupación disminuía, de que el tono se volvía más ligero. Eso me confirmó algo inquietante, mientras yo pareciera dócil, mientras no cuestionara nada, nadie sentiría la necesidad de controlarme más. Y ese margen de libertad, pequeño pero real, podía ser mi única oportunidad. Aproveché ese espacio para empezar a informarme por mi cuenta. No de forma evidente. No pidiendo ayuda dentro de la casa. Empecé con lecturas simples, artículos que hablaban de autorizaciones, de representaciones, de derechos. No necesitaba entenderlo todo, solo lo suficiente para saber que no estaba completamente atrapado. Descubrí que, aunque había cedido poder, todavía existían caminos. No fáciles, pero posibles. Ese descubrimiento me dio una energía nueva, discreta. No una esperanza ingenua, sino una determinación silenciosa. Sabía que cualquier movimiento en falso podía reforzar la idea de que yo no estaba en condiciones de manejar la situación. Así que avancé despacio. Como alguien que aprende a caminar en una casa llena de alarmas invisibles. Mientras tanto, la sensación de no pertenecer se intensificaba. Ya no era solo una cuestión de habitaciones. Era el lenguaje. Las decisiones se hablaban en plural, pero sin incluirme realmente.
Ya vimos, ya decidimos, ya está resuelto. Yo estaba ahí, físicamente presente, pero mi participación era simbólica. Una figura que asentía para validar un acuerdo que ya existía. Hubo momentos en los que casi cedí. Días en los que pensé que tal vez exageraba, que quizá aceptar ese rol más pasivo era parte natural del paso del tiempo. Pero bastaba un gesto, una frase mal colocada, para recordarme que no se trataba de cuidado, sino de control. No me protegían de errores. Me protegían de decidir. Una tarde ocurrió algo que marcó un antes y un después. Intenté realizar una acción simple, algo que siempre había hecho sin consultar. La reacción fue inmediata. No fue un regaño. Fue una corrección rápida, automática, como si yo hubiera olvidado una regla básica. Me explicaron, con paciencia, que eso ya no era necesario, que alguien más se encargaba. Sentí una punzada de humillación que me obligué a ocultar. Sonreí. Agradecí. Me retiré. Pero por dentro algo se endureció. Comprendí que, si seguía ahí, si aceptaba esa dinámica sin cambiar nada, el final estaba escrito. No iba a haber una expulsión dramática. No iban a echarme con una maleta. Simplemente me irían reduciendo hasta que mi presencia fuera irrelevante. Hasta que vivir ahí o no hacerlo diera exactamente igual. Esa noche pensé en la casa como nunca antes. En cada pared, en cada objeto, en cada recuerdo. No era solo un lugar físico. Era la prueba de una vida construida con esfuerzo, con decisiones, con responsabilidad. Y ahora todo eso parecía estar siendo administrado por otros, como si fuera un legado que ya no me pertenecía mientras yo seguía vivo. Me pregunté cuánto tiempo más podía sostener esa farsa de normalidad. Cuánto tiempo antes de que mi propia voz se apagara del todo. Entendí que no se trataba solo de recuperar derechos legales, sino de recuperar mi lugar como persona capaz. Y eso implicaba una decisión difícil, quedarme y luchar desde dentro, o empezar a prepararme para una salida que nadie esperaba. Por primera vez consideré seriamente la idea de irme. No como derrota, sino como movimiento estratégico. La sola posibilidad me asustó y me alivió al mismo tiempo. Asustó, porque significaba abandonar el espacio que había sido mío durante tanto tiempo. Alivió, porque también significaba recuperar algo esencial, la capacidad de elegir. No tomé ninguna decisión esa noche. Pero algo quedó claro. Ya no iba a conformarme con sobrevivir dentro de mi propia casa. Ya no iba a aceptar ser una figura decorativa en una vida que todavía sentía como mía. Si tenía que perder cosas, prefería perderlas luchando por mí mismo que aceptando un papel impuesto en silencio. Me acosté tarde, con el cuerpo cansado y la mente despierta. Sabía que los próximos pasos serían los más peligrosos. Cualquier cambio sería observado. Cualquier gesto interpretado. Pero también sabía que el tiempo ya no estaba de mi lado. Y aunque todavía no tenía un plan completo, una certeza empezó a formarse con claridad inquietante. Si no recuperaba mi lugar pronto, la casa terminaría por expulsarme sin necesidad de decir una sola palabra. Decidí que el primer paso no podía darse dentro de la casa. Cualquier intento de mover piezas ahí iba a ser notado, interpretado, corregido. Necesitaba un espacio donde todavía pudiera pensar sin ser observado. Así que empecé por algo simple, salir más. No dar explicaciones largas. No justificarme. Solo retomar pequeños hábitos que había abandonado sin darme cuenta. Caminatas, trámites personales, tiempos a solas. Nadie lo cuestionó al principio. Tal vez pensaron que era parte de ese descanso que tanto mencionaban. En una de esas salidas hice algo que llevaba días rondándome la cabeza. Busqué asesoría. No de forma dramática ni con grandes declaraciones. Solo quería entender. Saber exactamente qué significaba ese documento, qué derechos había cedido y, sobre todo, cuáles aún conservaba.
Escuchar a alguien que no tuviera interés emocional en la situación. Alguien que hablara en términos claros, no familiares. La conversación fue reveladora. Me explicaron que lo que había firmado era serio, pero no absoluto. Que, aunque había otorgado facultades amplias, eso no significaba que yo hubiera dejado de existir legalmente. Todavía había caminos, opciones, condiciones. No era fácil, ni rápido, ni cómodo. Pero era posible. Esa palabra, posible, se quedó conmigo el resto del día. Salí de ahí con una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque no estaba completamente atrapado. Miedo, porque cualquier intento de revertir la situación iba a generar resistencia. No solo legal, sino emocional. Las personas a las que había confiado ese poder no iban a verlo como una corrección, sino como una traición. Yo lo sabía. Y aún así, sentí que no tenía alternativa. Empecé a actuar con más cuidado todavía. No cambié mi comportamiento dentro de la casa. Seguí siendo el mismo por fuera. Asentía, escuchaba, agradecía. Pero por dentro, cada gesto tenía una intención. Estaba ganando tiempo. Tiempo para entender, para preparar, para no cometer errores impulsivos. Porque ahora sabía que un solo paso mal dado podía sellar definitivamente la percepción de que yo ya no estaba en condiciones de decidir. Noté que mis salidas empezaban a llamar la atención. Preguntas suaves, casi casuales. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te acompañe? Sonreí, dije que no. Que estaba bien. Que solo necesitaba aire. No mentía del todo. Necesitaba aire para pensar, para recordar quién había sido antes de sentirme reducido a una figura secundaria. Una tarde, al volver, encontré un ambiente distinto. No hostil, pero más atento. Como si alguien hubiera notado que algo se movía bajo la superficie. Las conversaciones se volvían más cuidadosas cuando yo estaba cerca. Los silencios, más largos. No dijeron nada, pero supe que mi margen de maniobra empezaba a estrecharse. Esa noche revisé mis notas, mis pensamientos, todo lo que había ido acumulando en silencio. Tenía información, pero aún no un plan completo. Sabía que quería recuperar, pero no cómo hacerlo sin provocar una ruptura inmediata. Me pregunté si estaba dispuesto a pagar ese precio. Si estaba preparado para que la casa, tal como la conocía, dejara de existir. Mientras pensaba en eso, algo ocurrió que me confirmó que no había vuelta atrás. Escuché una conversación en la que se hablaba de mí con un tono distinto. Ya no era solo preocupación. Había evaluación. Comentarios sobre mi comportamiento, sobre mis salidas, sobre mi estado. No como una charla casual, sino como un análisis. Me di cuenta de que estaban observando mis movimientos, tratando de interpretar mis intenciones. Esa sensación de estar siendo evaluado me revolvió el estómago. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque confirmaba que ya no se me veía como un adulto autónomo. Era un expediente en construcción. Y cuanto más tiempo pasara, más difícil sería cambiar esa narrativa. Decidí entonces acelerar. No de forma brusca, pero sí con claridad. Sabía que el siguiente paso iba a ser visible. Que no podría ocultarlo detrás de sonrisas y rutinas. Tenía que elegir el momento adecuado para mover la pieza más importante. Aquella que ya no podía deshacerse con palabras amables. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de enfrentar la consecuencia de haber confiado demasiado. Me repetí que no estaba luchando contra personas, sino contra una estructura que me había reducido sin preguntarme. Y aunque sabía que ese enfrentamiento iba a doler, también sabía algo más. Seguir como estaba significaba desaparecer poco a poco. Y yo no estaba dispuesto a hacerlo en silencio. La respuesta no tardó en llegar. No fue directa ni agresiva. Fue sutil, casi elegante. Al principio lo noté en pequeños detalles,
cambios de humor, silencios más largos, miradas que se cruzaban antes de responderme. Luego vinieron las conversaciones casuales, esas que empiezan con preocupación y terminan marcando límites. Me preguntaron si me sentía bien, si estaba cansado, si necesitaba ayuda para organizarme mejor. No eran preguntas inocentes. Eran sondeos. Empecé a sentir que cada movimiento mío era interpretado bajo una lupa distinta. Si salía, era porque estaba inquieto. Si me quedaba, era porque estaba aislándome. Cualquier cosa que hiciera parecía confirmar una versión de mí que yo no reconocía. Esa sensación de no poder hacer nada bien me desgastaba más que cualquier discusión abierta. Un día, sin previo aviso, me hablaron de una reunión. No era una invitación. Era un aviso. Dijeron que querían hablar de algunas cosas, que era importante que estuviéramos todos. El tono era tranquilo, pero firme. Supe de inmediato que algo había cambiado. Ya no estaban reaccionando. Estaban tomando la iniciativa. Llegué a esa conversación preparado, o eso creía. Me senté, escuché, dejé que hablaran primero. Explicaron que habían notado cambios en mí, que estaban preocupados, que querían asegurarse de que todo estuviera bien. Usaban palabras suaves, pero el mensaje era claro, estaban justificando su control. Yo no era el centro de la charla, era el tema. Cuando intenté explicar que solo estaba retomando decisiones personales, que necesitaba espacio para pensar, las miradas se tensaron. No discutieron mi derecho a hacerlo. Lo reinterpretaron. Dijeron que era normal sentirse confundido, que esos cambios podían ser parte de un proceso, que justamente por eso era bueno que ellos se encargaran de ciertas cosas. Escuchar eso me heló la sangre. Mi intento de recuperar autonomía estaba siendo usado como prueba de que no debía tenerla. Me di cuenta de que estaba atrapado en un círculo perfecto. Si obedecía, confirmaba que el sistema funcionaba. Si cuestionaba, confirmaba que era necesario. No había una respuesta correcta dentro de ese marco. Y esa comprensión me llenó de una calma extraña, casi peligrosa. Porque cuando entiendes que el juego está amañado, también entiendes que no puedes seguir jugando igual. La conversación terminó sin gritos, sin amenazas. Incluso con abrazos. Pero salí de ahí con una certeza pesada, habían decidido actuar. No sabía cómo ni cuándo, pero su intención era clara. No iban a soltar el control fácilmente. Y cuanto más tiempo pasara, más difícil sería demostrar que yo estaba plenamente en control de mí mismo. Esa noche sentí algo nuevo. No era miedo. Era urgencia. Comprendí que ya no se trataba solo de recuperar derechos, sino de proteger mi identidad. Si permitía que otros definieran quién era yo y qué necesitaba, pronto esa versión se volvería oficial, incuestionable. Y entonces, cualquier intento de revertirla sería visto como una confirmación del problema. Pensé en la casa, en las habitaciones que ya no sentía mías, en las decisiones que se tomaban sin mí. Pensé también en lo que estaba en juego si seguía ahí. No solo podía perder la casa. Podía perder la credibilidad. La posibilidad de que alguien, en el futuro, me escuchara sin dudar. Esa noche tomé una decisión que me costó aceptar. No iba a esperar a que el sistema terminara de cerrarse. No iba a darles la oportunidad de presentar mi situación como algo irreversible. Tenía que actuar antes de que otros hablaran por mí de forma definitiva. Y esa acción implicaba un riesgo enorme. Sabía que el siguiente paso iba a ser interpretado como una ruptura. Que ya no habría vuelta atrás a la convivencia cómoda, aunque falsa. Pero también sabía que, si no lo hacía, el relato sobre mí quedaría completamente en manos ajenas. Y eso, para mí, era una pérdida mayor que cualquier conflicto familiar. Me levanté temprano al día siguiente con una claridad que no había sentido en semanas. El cuerpo estaba cansado, pero la mente firme. Iba a hacer algo que cambiaría por completo la dinámica.
Algo que no podría deshacerse con sonrisas ni palabras tranquilizadoras. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, sería una decisión mía. Mientras me preparaba para salir, miré la casa una vez más. No con nostalgia, sino con una mezcla de determinación y tristeza. Sabía que, después de lo que estaba a punto de hacer, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que seguir igual ya no era una opción. El paso que di esa mañana no fue impulsivo. No salí enfurecido ni con intención de provocar. Salí con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Llevaba días preparándome mentalmente para ese momento, aceptando que cualquier consecuencia sería preferible a seguir desapareciendo en silencio. Sabía que, una vez dado, ya no habría forma de presentar mi situación como una simple confusión pasajera. Lo primero que hice fue dejar constancia. No con discursos ni explicaciones emocionales, sino con hechos. Inicié el proceso para recuperar formalmente mi capacidad de decisión. No era un acto de confrontación directa, sino una afirmación clara: seguía siendo una persona capaz, consciente y dispuesta a hacerse cargo de su vida. Cada trámite que realicé ese día fue una declaración silenciosa de existencia. Mientras avanzaba, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio por estar actuando. Vértigo por saber que ese movimiento no iba a pasar desapercibido. No estaba rompiendo una regla menor. Estaba cuestionando toda una estructura que se había construido bajo la premisa de que yo ya no debía decidir. Y estructuras así no caen sin resistencia. Regresé a la casa con esa certeza instalada en el cuerpo. No anuncié nada. No expliqué nada. Pero el ambiente había cambiado. Se sentía en el aire. Alguien notó algo, aunque no supiera exactamente qué. Las miradas se clavaban un segundo más de lo habitual. Las preguntas empezaron a surgir, suaves pero insistentes. ¿Todo bien? ¿A dónde fuiste? Respondí con normalidad. No mentí. Simplemente no di detalles. Esa misma tarde ocurrió lo inevitable. Me llamaron para hablar. Esta vez no fue una charla casual. El tono era distinto. Más tenso. Me preguntaron directamente si había hecho algo relacionado con los papeles. No cómo me sentía. No si necesitaba ayuda. Querían saber si había actuado por mi cuenta. Esa pregunta, más que cualquier otra cosa, confirmó que mi movimiento había sido detectado. No negué nada. Tampoco entré en explicaciones largas. Dije que necesitaba recuperar claridad sobre mis decisiones, que era importante para mí. El silencio que siguió fue pesado. Ya no estaban tranquilos. Ya no hablaban desde la certeza. Había incomodidad. Tal vez incluso miedo. Porque por primera vez, el control no estaba completamente en sus manos. La reacción no fue inmediata. No hubo gritos ni amenazas. Pero sí una advertencia disfrazada de preocupación. Me hablaron de consecuencias, de procesos largos, de desgaste. Me recordaron todo lo que habían hecho por mí, todo lo que yo podía perder si seguía por ese camino. Escuché sin interrumpir. No discutí los hechos. Solo asentí. Por dentro, sabía que ese discurso era el último intento de disuadirme sin escalar el conflicto. Esa noche sentí el peso real de lo que había iniciado. No solo había desafiado un documento. Había desafiado una narrativa. La de que yo necesitaba ser guiado, protegido, administrado. Y al hacerlo, había dejado claro que ya no aceptaba ese rol. Eso no se perdona fácilmente cuando alguien ha construido su autoridad sobre esa premisa. Dormí poco. No por arrepentimiento, sino por anticipación. Sabía que el sistema no se iba a quedar quieto. Iban a responder. Tal vez no de la forma que yo esperaba, pero lo harían. Y cuando lo hicieran, tendría que estar preparado para sostener mi decisión, incluso si eso significaba enfrentar una ruptura definitiva. A la mañana siguiente noté cambios concretos.
Accesos limitados, información retenida, decisiones aceleradas sin consultarme. Era una forma de presión. Un recordatorio silencioso de que yo estaba tocando intereses que ya no se consideraban negociables. Pero lejos de hacerme dudar, eso me confirmó que había hecho lo correcto. Nadie defiende con tanto cuidado algo que no siente amenazado. Me miré al espejo y me reconocí por primera vez en mucho tiempo. No como el dueño de una casa, ni como el centro de una familia, sino como alguien que había decidido no borrarse. Y esa imagen, aunque cansada, me dio fuerzas para lo que venía. Porque ahora lo sabía con certeza, el conflicto ya no era interno. Había salido a la superficie. Y el siguiente paso no iba a ser administrativo ni silencioso. Iba a ser emocional. Iba a doler. Y iba a definir, de una vez por todas, quién iba a decidir el final de esta historia. La confrontación no llegó como una explosión. Llegó como llegan las cosas que han sido contenidas demasiado tiempo, con una calma artificial que apenas lograba ocultar lo inevitable. Me sentaron frente a ellos como si se tratara de una reunión necesaria, casi cordial. Pero ya no había neutralidad. Ya no había cuidado en disimular el cansancio ni la impaciencia. Comenzaron hablando de unidad. De familia. De lo importante que era no romper lo que tanto había costado construir. Escuché esas palabras como quien oye una canción conocida, una que antes reconfortaba y ahora solo revela su truco. No hablaban de mí. Hablaban del sistema que habían levantado alrededor de mí. De su estabilidad. De su control. Cuando intenté explicar, no desde la defensa sino desde la claridad, que necesitaba recuperar mi lugar como adulto, la conversación cambió de tono. Dejaron de hablar de protección y empezaron a hablar de errores. De mi pasado. De decisiones que, según ellos, justificaban haber tomado el mando. Cada frase era un recordatorio cuidadosamente seleccionado para debilitar mi postura. No levanté la voz. No acusé. Solo pregunté algo simple, ¿en qué momento había dejado de tener derecho a decidir? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió de inmediato. Porque no había una respuesta que no implicara admitir que ese límite nunca fue acordado. Fue impuesto, poco a poco, hasta que pareció natural. Entonces llegó el golpe más bajo. No en forma de insulto, sino de duda sembrada. Insinuaron que tal vez yo no estaba viendo las cosas con claridad. Que tal vez estaba confundido. Que personas externas me estaban influyendo. Era una estrategia conocida, si no podían desacreditar mis acciones, desacreditarían mi percepción. Por un instante sentí la tentación de ceder. No porque tuvieran razón, sino porque el cansancio era profundo. Defender la propia lucidez es agotador cuando quienes te rodean se benefician de ponerla en duda. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no necesitaba convencerlos. Necesitaba sostenerme. Les dije, con una calma que me sorprendió, que no estaba pidiendo permiso. Que estaba informando una decisión. Que iba a seguir adelante con el proceso. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No era desconcierto. Era aceptación forzada. Entendieron que ya no podían detenerme con palabras suaves. La reacción fue inmediata pero sutil. Cambió la dinámica diaria. Se cerraron filas. Las conversaciones dejaron de incluirme. Las decisiones se tomaban a puertas cerradas. No me expulsaron, pero me aislaron. Era una forma de castigo silencioso, diseñada para hacerme sentir solo, para que dudara de mi elección. Y funcionó, por momentos. Hubo noches en las que me pregunté si valía la pena perderlo todo por recuperar algo tan abstracto como la autonomía. Si no habría sido más fácil seguir callando, seguir aceptando. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba lo que había sentido al empezar a desaparecer dentro de mi propia vida. El punto de quiebre llegó cuando intentaron dar marcha atrás a mis acciones sin decírmelo.
Cuando descubrí que estaban moviendo piezas para invalidar lo que yo había iniciado. No fue una traición ruidosa. Fue una maniobra técnica. Fría. Calculada. Y ahí entendí que esto ya no era una discusión familiar. Era una lucha por el control total. Esa noche tomé una decisión definitiva. No iba a seguir enfrentando esto desde dentro. No iba a permitir que la narrativa se reescribiera a mis espaldas. Si querían conflicto, lo tendrían. Pero esta vez, bajo reglas claras. Con testigos. Con límites. Con consecuencias reales. No dormí nada. No porque tuviera miedo, sino porque estaba cerrando una etapa. Sabía que al día siguiente nada volvería a ser igual. Que la relación, tal como existía, ya estaba rota. Lo único que faltaba era aceptar que algunas rupturas no son fracasos, sino el precio de volver a existir. Cuando amaneció, ya no me sentía víctima. Me sentía preparado. Y por primera vez en mucho tiempo, no me importaba si eso incomodaba a los demás. La pérdida no llegó con un portazo ni con una despedida explícita. Llegó como llegan las cosas que ya no se pueden sostener, con distancia, con frialdad, con decisiones tomadas sin consultarme. Me enteré de que ya no contaban conmigo no porque me lo dijeran, sino porque dejé de ser considerado en cualquier cosa que implicara futuro. Fue entonces cuando entendí el verdadero costo de mi decisión. No era solo recuperar mi voz. Era aceptar que, al hacerlo, estaba renunciando a una versión de la vida que había sido cómoda, aunque profundamente injusta. La casa seguía siendo la misma, pero ya no era un hogar. Era un lugar donde mi presencia se toleraba, no se celebraba. Las miradas ya no escondían incomodidad. La mostraban sin culpa. No había intención de reparar nada. Solo de que yo me adaptara o me fuera. Y por primera vez, esa posibilidad dejó de parecerme aterradora. Porque ya había perdido lo esencial, el derecho a ser tratado como un igual. La conversación final fue breve. No hubo reproches dramáticos ni acusaciones cruzadas. Solo una frase que lo resumió todo. Me dijeron que, si iba a seguir por ese camino, tal vez lo mejor era que cada quien siguiera con su vida. No lo dijeron con odio. Lo dijeron con alivio. Como quien se quita un peso de encima. Sentí el golpe en el pecho, pero no lloré. No en ese momento. Porque el dolor más profundo no siempre viene acompañado de lágrimas. A veces viene con claridad. Con la comprensión brutal de que el amor condicionado no es amor, sino una forma sofisticada de control. Esa noche empecé a empacar. No porque me lo exigieran, sino porque entendí que quedarme sería una forma de traicionarme. Cada objeto que guardaba tenía una historia. Algunas buenas. Otras llenas de silencios incómodos. Al tocarlos, no sentí nostalgia. Sentí cierre. No llevé mucho. Lo esencial cabe en poco espacio cuando ya no intentas sostener una vida que no te pertenece. Antes de salir, recorrí la casa por última vez. Las habitaciones seguían ahí. Las puertas también. Pero ya no sentí rabia. Sentí algo más fuerte, indiferencia. Salir fue más fácil de lo que imaginé. No porque no doliera, sino porque el cuerpo ya había entendido que no había nada más que rescatar. Cerré la puerta detrás de mí sin dramatismo. Sin música de fondo. Sin testigos. Y en ese gesto simple, sentí una libertad que nunca había experimentado. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Vacíos. Pero también honestos. Nadie me decía qué pensar, qué hacer, qué decidir. El silencio ya no era impuesto. Era mío. Y en él empecé a escucharme de nuevo. Hubo momentos de duda, por supuesto. Preguntas que no tenían respuesta inmediata. Pero ya no había esa sensación constante de estar fallando por querer ser yo. Esa carga se había quedado atrás, junto con las puertas que alguna vez me cerraron.
Con el paso de los días, empecé a reconstruir. No desde la urgencia, sino desde la elección. Cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un peso distinto. Porque ahora era mía. Y eso lo cambiaba todo. Mirando hacia atrás, entendí algo que antes me negaba a aceptar: algunas pérdidas no son castigos. Son liberaciones disfrazadas. Y aunque duelan, abren espacio para algo más honesto. Lo que no sabía entonces era que el verdadero final aún no había llegado. Porque soltar el pasado es solo una parte del proceso. Lo más difícil vendría después: aprender a vivir sin pedir permiso. Durante mucho tiempo pensé que la historia terminaría el día que cerré esa puerta. Que ahí estaba el final, claro y definitivo. Pero con los días entendí que ese momento no fue un cierre, sino un inicio incómodo. Porque salir no te convierte automáticamente en libre. Solo te coloca frente a ti mismo, sin excusas, sin intermediarios, sin nadie a quien culpar. Los primeros meses fueron extraños. No dramáticos, no heroicos. Simplemente silenciosos. Aprender a vivir sin la validación constante de otros es más difícil de lo que parece. Cuando pasas años siendo definido por decisiones ajenas, el vacío que queda cuando eso desaparece puede confundirse con soledad. Pero no lo era. Era espacio. Empecé a notar cambios pequeños. Decisiones mínimas que antes parecían irrelevantes ahora tenían peso. Elegir dónde ir, con quién hablar, cómo gastar mi tiempo. Nadie cuestionaba mis elecciones. Nadie las corregía. Y eso, al principio, resultaba desconcertante. Porque también significaba que, si algo salía mal, ya no podía señalar a nadie más. Hubo momentos de culpa. No por haberme ido, sino por haber tardado tanto. Por haber normalizado el control. Por haber aceptado versiones de mí mismo que no me representaban. Entendí que el daño más profundo no siempre viene de los demás, sino de las concesiones que uno hace para evitar el conflicto. Con el tiempo, la imagen de aquella casa empezó a desdibujarse. Ya no era un símbolo de pérdida, sino de aprendizaje. Las puertas cerradas dejaron de aparecer en mis recuerdos como una injusticia y empezaron a verse como señales. Advertencias que ignoré durante demasiado tiempo. No porque no las viera, sino porque no quería aceptar lo que implicaban. Nunca hubo una reconciliación. Tampoco una disculpa. Y aprendí que no todas las historias necesitan eso para sanar. Algunas se resuelven cuando dejas de esperar que el otro cambie y empiezas a actuar en consecuencia. No con rencor, sino con límites. Hoy vivo en un lugar distinto. Más pequeño. Más sencillo. Pero completamente mío. Nadie entra sin ser invitado. Nadie decide por mí. Y aunque a veces la tranquilidad se siente extraña, incluso incómoda, prefiero ese silencio honesto a la comodidad condicionada de antes. A veces me preguntan si valió la pena. Si no habría sido más fácil adaptarme, ceder un poco más, callar algunas cosas. Siempre respondo lo mismo, aunque no todos lo entiendan. No se trata de si fue fácil o difícil. Se trata de que era necesario. Porque vivir en un lugar donde no puedes entrar a todas las habitaciones no es vivir. Es sobrevivir dentro de una versión recortada de ti mismo. Y ninguna casa, ninguna familia, ningún vínculo justifica que tengas que desaparecer para pertenecer. No guardo rencor. Pero tampoco nostalgia. Lo que siento es claridad. Y la claridad, aunque no haga ruido, cambia la forma en que caminas por el mundo. Ya no pido permiso para existir. Ya no negocio mi dignidad a cambio de aceptación. Si algo aprendí de todo esto es que las puertas más peligrosas no son las que otros cierran, sino las que uno acepta como normales. Y el día que decides abrirlas, aunque duela, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que recuperas tu lugar, ya no puedes fingir que no sabes lo que vales. Y eso lo cambia todo.